Bueno, en la presentación de hoy vamos a hablar de texturas, que como ya sabrán a esta altura no se refiere a la sensación al tacto cuando uno toca una superficie, sino a otra cosa totalmente distinta, que es básicamente el uso de mapas de bits para proyectarlos sobre superficies o para, eh, digamos, el uso por ahí va mucho más amplio, que es mucho más amplio que el uso del color, pero se trata de proyectar información que está en mapas de bits sobre superficies. Por ejemplo, en la escena que vemos en esta imagen, tenemos muchas superficies que geométricamente son sencillas, porque se tratan de planos en general o de cubos, pero son complejas desde el punto de vista de su sombreado y su coloración, y la forma más eficiente de representar esa información es mediante el uso de mapas de bits, en donde uno tiene almacenadas imágenes que tienen justamente la textura de la alfombra, de la madera o del cuadro de la pared. Existen múltiples tipos de texturas. El primer caso, el más sencillo, sería una textura unidimensional, que podríamos representarla en memoria como un arreglo de valores RGB, como se ve aquí a la izquierda, y esa información podría utilizarse, por ejemplo, para colorear este modelo 3D de la tetera de esta manera, o podría ser de cualquier otra. Acá en este sentido estamos mapeando de alguna manera la coordenada vertical de los vértices, relacionando el su z con una posición sobre el gradiente de colores que vemos a la izquierda. Pero obviamente vamos a ver después que existen muchas formas de generar esta relación. La segunda forma más común, la que vamos a utilizar en los trabajos prácticos, en los ejercicios, es la textura bidimensional, que consiste en un mapa de bits de dos dimensiones, un arreglo de n por m de valores RGB, y acá tenemos una determinada proyección de esta información sobre el modelo 3D. Y por último tenemos la textura tridimensional, que es un poco más difícil de visualizar o de entender, que podemos imaginarla como una grilla tridimensional de valores RGB, como se ve acá a la izquierda. En realidad acá, para que se entienda, digamos, los puntos están separados para que uno pueda ver a través, pero en realidad no es más que un arreglo de n por m por k, o sea, un arreglo de tres dimensiones de valores RGB. Y en la tetera, acá estamos utilizando esta información de manera directa, como si uno tomara un punto del espacio de la tetera, buscara su coordenada en la grilla tridimensional y a partir de ahí eligiera o tomar el color que debe aplicar. Por eso es que vemos estas manchas que tienen una estructura tridimensional. Entonces, básicamente, ¿cómo se produce esa relación entre la textura y la superficie 3D? Para hacer eso necesitamos agregar atributos a los vértices, ¿sí? Que denominaremos de acá en más coordenadas V o coordenadas de textura. U y V son las letras, digamos, del eje horizontal en el espacio de coordenadas U, y el eje vertical V, ¿sí? Como se ve acá en el gráfico de la izquierda. También en WebGL y en bibliografía se utilizan las letras S y T como sinónimo, S para la horizontal y T para la vertical. Entonces, básicamente, cuando nosotros definimos coordenada de textura en un vértice, como se ve acá en este triángulo de la derecha, estamos diciendo que ese vértice en el espacio de texturas, que podemos imaginar como un espacio plano, se corresponde con cierto punto de ese plano. ¿Está bien? O sea, acá tenemos que este vértice rojo se corresponde con esta esquina, y el vértice verde se corresponde con esta esquina de la Antártida, y el amarillo también con la otra punta de la Antártida. Automáticamente, cuando uno hace eso y esa información pasa por el proceso de rasterizado, cuando se pintan los píxeles, en este caso obviamente haciendo un shader adecuado, estamos pintando cada píxel del triángulo con un píxel que es leído de la textura. Y el rasterizador
genera una interpolación lineal de los valores, como hace con cualquier valor que está guardado en un vértice y cuando lo convierte a píxeles, y por esa interpolación logramos que se proyecten todos los puntos intermedios que están dentro de la superficie del triángulo. Acá una aclaración importante es que en realidad la proyección, perdón, la interpolación que se produce dentro del triángulo de los valores de las coordenadas de textura no es en realidad lineal, sino que es una proyección que tiene en cuenta la perspectiva, porque si no habría una distorsión. Pero eso es una anécdota en este momento. Entonces, repasando, dijimos que cada atributo va a tener un nuevo dato, un nuevo valor, que va a ser en este caso el vector v, va a ser un vector de 2 coordenadas, que va a tener la posición en el espacio de texturas de cada vértice. Entonces, si uno visualiza cuáles son los valores de v en todos los puntos intermedios entre los vértices del triángulo, acá, por ejemplo, uno imaginaría que estaría aproximadamente el valor 0,505 porque surge de interpolar el valor de este vértice con el valor de este vértice. Lo mismo pasaría en el interior del triángulo, ¿sí? Y por eso es que gracias a la interpolación lineal que produce el rasterizador, logramos que cada píxel obtenga un valor de v intermedio entre los valores de los vértices. Por otro lado, cuando nosotros cargamos información en la GPU a partir de un mapa de bits para generar una textura, normalmente esa información se almacena en un rectángulo de 1 por 1 en el espacio de coordenadas v, sin importar cuál sea la proporción que tenga este mapa de bits, ya sea que fuera de 512 por 1024, 128 por 64, cualquier proporción de ancho y alto, siempre va a tomar esa información y la va a estirar, ya sea horizontal o verticalmente, para cubrir exactamente ese rectángulo de 1 por 1. A continuación vamos a ver qué pasa fuera de esos límites, porque en realidad el espacio de coordenadas es un espacio, podríamos decir, infinito. Acá se puede entender en esta imagen un poco mejor la idea. Cuando uno, por ejemplo, carga en memoria de la GPU este mapa de bits del planiferio de la Tierra, supongamos que esto tiene 1024 por 1024 píxeles, en la RAM efectivamente estamos consumiendo la cantidad de memoria necesaria para guardar una copia de esa imagen. Pero en el espacio V podríamos imaginar que en todo el espacio esa imagen se repite infinitamente hacia izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, cuando uno pone valores de V en un vértice, puede usar cualquier valor que esté entre menos infinito y más infinito. En realidad no es infinito porque el float no permite exactamente guardar un valor infinito, pero digamos entre el float más chico y más grande que podamos guardar. Entonces uno puede moverse en todo el rango de U y V, no está restringido a poner valores que estén solamente entre 0 y 1. Entonces podemos imaginar que con esta información la GPU construye un espacio en donde esa imagen se repite infinitamente hacia los lados, y ese comportamiento en realidad de repetición se puede configurar de otras maneras que vamos a ver a continuación. Existen dos formas o dos comportamientos que podemos establecer para que la GPU complete este espacio de coordenadas con la información de un mapa, y estos modos se llaman repeat y clamp. En el caso de repeat, lo que está diciendo es que, dado una textura de cierto tamaño, fuera de los límites del área de 0 a 1 de U y V, fuera de ese rectángulo, debe copiarse la información en forma cíclica. ¿Está bien? Se vuelve a repetir como si fueran baldosas que están pegadas una al lado de la otra con el mismo patrón. En cambio, en el caso de clamp, lo que hace la GPU es tomar cada uno de los bordes
de la imagen, el borde izquierdo, el borde derecho, el borde superior, el borde inferior, y repetir esa fila o esa columna de píxeles infinitamente hacia arriba, hacia abajo o hacia los costados. Por ejemplo, si uno toma esta fila de píxeles, el borde superior, cuando uno pide un valor con una coordenada b mayor a 1, lo que va a hacer es buscar el píxel que sea una copia de la última fila. ¿Está bien? O sea, lo que sí va a cambiar es la columna, obviamente. Puede ser un píxel blanco o negro, pero que va a ser copia de esta última fila. Es como si uno tomara la última fila de esta imagen y la copiara infinitamente hacia arriba o hacia los lados. Esto es interesante dependiendo de qué es lo que uno quiere hacer. Por ejemplo, si uno quiere utilizar una imagen, como por ejemplo un cuadro en una pared, podría asegurarse que la imagen contenga en sus lados píxeles blancos, y entonces al extender quedaría una superficie blanca infinita con una sola copia del cuadro en el medio. Esos dos modos son en realidad constantes de WebGL que uno puede combinar de distintas maneras. Nosotros dijimos que hay dos dimensiones en el espacio de coordenadas UV, una es U y otra es V, horizontal y vertical, o pueden también ser S y T. Y uno puede combinar los dos modos de wrapping con cada uno de los ejes de coordenadas del espacio V. Entonces, por ejemplo, si uno le dice a WebGL que en el sentido horizontal y vertical quiere repetir, como es este caso que esté acá, la textura es esta, este es el patrón que estamos usando, lo que haría es que se repita ese patrón en el sentido horizontal y vertical infinitamente. Si en cambio en la coordenada horizontal le decimos, o sea en S, le decimos que haga clamping, o sea que en el sentido horizontal extienda el borde izquierdo y hacia menos infinito, y el borde derecho, que es azul, hacia más infinito, o en esta fila extendería una línea amarilla, pero básicamente es extender la imagen hacia los costados y repetir en el sentido vertical. Luego en esta imagen de acá abajo tenemos lo contrario, tenemos estirar o digamos repetir los bordes hacia arriba y hacia abajo, y repetir el patrón o copiar el patrón en el sentido horizontal. Y en este otro caso tenemos clamping en los dos sentidos, o sea, se proyecta el borde superior hacia arriba, el inferior hacia abajo y los laterales hacia los costados. Bueno, ahora que entendimos cuál es la idea de las coordenadas UV y cómo se produce el mapeo, lo interesante es ver, si uno tiene una malla, qué tipos de mapeos puede hacer. Unos ejemplos básicos son estos que están acá. Por ejemplo, si uno tiene un cilindro, uno podría asignar a cada uno de los vértices del cilindro la coordenada U, tomando el ángulo de cada uno de los vértices en el plano XY, el ángulo respecto del eje X, por ejemplo, el eje horizontal del plano. Entonces podríamos imaginar como si fuera un ángulo con el cual vamos recorriendo cada uno de los anillos del cilindro, ¿sí? Un ángulo que varía entre 0 y 1, y damos toda la vuelta al cilindro, y el eje vertical B podría ser simplemente la altura sobre el cilindro. En el caso de la esfera podríamos imaginar que U corresponde a la longitud y B corresponde a la latitud sobre la esfera. En ambos casos fíjense que estamos utilizando información de la superficie, o sea, alguna variable con la cual podemos recorrer la superficie para asignársela a U y a B, ¿sí? Y básicamente estamos haciendo lo que se llama un mapeo, es decir, establecer una relación entre la superficie o los puntos de la superficie y su coordenada V o la coordenada V de cada punto. Pero no existe una única forma de hacerlo, existen infinitas formas. Básicamente, en cada triángulo, en cada vértice, uno puede poner un valor con la lógica o la regla que uno quiera. Hasta podría poner el mismo valor en todos los puntos de la superficie, con lo cual vería un solo color. Ahora es interesante imaginar qué pasa cuando uno manipula estas coordenadas. Imaginemos que tenemos
la esfera de la diapositiva anterior, donde simplemente proyectamos V utilizando la latitud y longitud. O sea que cada punto de la esfera va a tener un punto exclusivo en el mapa, o sea, no se va a repetir. Ningún punto de la superficie va a estar dos veces en la esfera, digamos. Ningún punto de la textura va a estar dos veces. Ahora, imaginemos que uno pudiera manipular las coordenadas V dentro de un shader, porque obviamente como es un atributo del vértice, en un vertex shader uno podría tomar esas coordenadas y hacerle alguna operación matemática. Por ejemplo, si uno multiplicara V por 3, ¿sí? En lugar de cubrir un área de 1 por 1 en el espacio de coordenadas, ¿sí? Cubriría un tamaño mucho más grande, cubriría un área de 3 por 3 en el espacio de coordenadas V. Con lo cual en la esfera se verían 9 veces proyectados, el planiferio se vería proyectado 9 veces sobre la esfera. Una aclaración importante es que en esta imagen yo estoy mostrando la imagen del planiferio con una relación de aspecto de 2 veces el ancho respecto del alto, pero en realidad en el espacio de texturas esto ocuparía un rectángulo de 1 por 1, ¿no? Eso no tiene importancia porque en realidad lo que importa es cómo relacionamos esto con la superficie 3D. Pero es importante saber que cualquier bitmap que uno cargue en la GPU va a ocupar 1 por 1 como máximo en el espacio V, y luego a través de los modos de wrapping o clamping se repetirá o se estirarán los bordes, pero siempre la proporción del mapa en el espacio V va a ser 1 por 1. Es un espacio que podemos considerar un espacio normalizado. Ahora, otra cosa interesante es ver qué pasa si multiplicamos por un valor menor a 1. Si multiplicamos las coordenadas V, por ejemplo, por 0,25. Bueno, va a tener el efecto contrario. En lugar de proyectar toda la superficie del planiferio sobre la esfera, solo se va a proyectar una pequeña parte. Esto que ven acá es interesante para entender qué es lo que está pasando, que es imaginar a través de la función que uno establezca de mapeo. Si uno utiliza las coordenadas V sobre la esfera, simplemente proyecta la textura sobre la esfera. Pero si uno a la inversa toma un vértice de la esfera y busca su coordenada V y dibuja cada uno de los triángulos en el espacio de coordenadas V, uno puede ver la malla proyectada en el espacio V. Y entonces uno puede imaginar o entender qué parte del mapa realmente se está proyectando sobre la superficie. Y en realidad acá estamos viendo que solo una parte de América Latina es la que cubre toda la esfera. Pero lo importante es entender que si uno manipula la escala de V, de alguna manera está agrandando o achicando el área que está proyectando. También podríamos hacer otra lógica, que es establecer que para cada triángulo o para cada quad de la esfera simplemente ponemos los mismos valores. Ponemos para el vértice inferior izquierdo 0, 0, para el superior derecho 1, 1 y para los otros combinación de 1, 0 o 0, 1. Si uno hiciera eso en todos los triángulos de la esfera, obtendría este mapeo. Una aclaración importante es que ustedes se preguntarán cómo puedo hacer esto, cómo puedo asignar este valor en este vértice 0, 0, si este vértice también está perteneciendo a otros quads en donde este vértice tiene otro valor. Por ejemplo, en esta esquina vale 0, 0 para este quad que está en rojo, pero vale 1, 1 para este quad que está acá abajo. Bueno, en ese caso, si uno quiere generar este mapeo, tendría que tener varias copias de cada vértice. Es decir, cada quad debería tener su propio conjunto de vértices. Por más que la posición sea la misma, tendríamos que utilizar otros vértices en el buffer o copias para tener distintos valores de coordenadas V. Es decir, si uno utiliza un index buffer, va a tener que tener 6 vértices para estos dos triángulos y otros 6 vértices para el resto. O sea que debería usar GL triangle y no un triangle strip. Porque en el triangle strip, cuando uno reutiliza un vértice para formar todos los triángulos que están conectados a este vértice, obviamente como la posición
X y Z va a ser la misma, también lo van a ser sus atributos. Si uno quiere desdoblar esos atributos, o mejor dicho, el vértice que está conectado a estos dos triángulos tiene un conjunto de valores diferente que el resto, bueno, deberían ser copias diferentes. Pero lo importante es entender hasta acá que no existe una única forma de definir las coordenadas UV, que existen infinitos mapeos posibles. Y bueno, acá se ilustra un poco esta idea. Imaginemos una grilla de 16 quads, y yo podría hacer todos estos posibles mapeos que vemos acá, ¿sí? Simplemente definiendo de distinta manera la forma en que relaciono las coordenadas de los vértices con el espacio de coordenadas UV. Es el usuario o el que modela las superficies el que define cuál es esa relación. No existe una relación natural de la superficie, sino que depende de qué información quiera uno proyectar y qué uso le quiera dar a esas texturas. Bueno, hasta acá vimos la idea de cómo se mapean las texturas y cómo se definen las coordenadas UV. Ahora vamos a ir un poco a la implementación de esto en un shader. Y acá aparece un problema que tiene que ver con el muestreo de texturas. Imaginemos que estamos viendo una escena en donde hay una superficie que tiene proyectada una textura tipo un tablero de ajedrez, como se ve acá. Un plano estirado hacia el horizonte donde proyectamos una imagen que tiene píxeles grises claros y gris oscuro. ¿Está bien? Entonces, imaginemos que nuestra cámara, o sea nuestro ojo, está viendo la escena desde donde está el punto este de color rojo. Y estamos viendo a través de esta retícula, imaginemos como una especie de mosquitero o una retícula en una ventana, y nosotros estamos viendo en la dirección que va del punto rojo hacia este plano de proyección o esta retícula. E imaginemos que cada uno de estos cuadrados de la retícula corresponde a un píxel de la pantalla, es decir, para cada uno de estos cuadrados se va a definir un color que va a representar el píxel o la vista de la escena a través de esa ventana. Eso es básicamente lo que hacemos cuando renderizamos una escena 3D en un monitor. Podemos imaginar como que nuestro monitor es la ventana, tiene una cuadrícula, que obviamente son píxeles muy chicos, pero acá lo agrandamos para ilustrar, y a través de la cual vemos una escena. Entonces, en definitiva, por más compleja que sea la escena, en algún momento vamos a tener que decidir de qué color vamos a pintar los píxeles de esa retícula. Entonces, básicamente, cuando uno utiliza texturas, acá ocurre lo siguiente. Imaginemos que uno está viendo esta escena, está viendo esta retícula a través de esta ventana, y, por ejemplo, para el píxel que está aquí marcado en rojo, podemos imaginar que un rayo de luz, ¿sí? O mejor dicho, un vector que nace en el punto rojo atraviesa la grilla de la retícula a través del píxel rojo, impacta en la superficie en este otro punto, ¿sí? Podríamos imaginar que la luz en realidad viaja del plano hacia el ojo, que es lo que pasa en la realidad, pero bueno, imaginemos ahora el camino inverso. Entonces, si uno quisiera saber de qué color debería pintar este píxel, lo que debería hacer es primero trazar un vector, proyectarlo sobre esta superficie y determinar a dónde cae en la superficie. Luego de eso, como nosotros conocemos esta superficie y sus vértices, sabemos cuál es su coordenada de textura, porque dijimos que esta superficie tiene aplicada una textura que es una cuadrícula como un tablero de ajedrez. Entonces, si sabemos cuál es la coordenada U y B de este punto de la superficie, podemos con esa información ir a buscar a la memoria de la GPU cuál es el valor del píxel de la textura en ese lugar. Eso es básicamente lo que hace un texture sampler, o sea, un muestreador de texturas. Cuando uno utiliza en un shader texturas, utiliza o lee la información de ese mapa de bits a través de un objeto que se llama sampleador o muestreador de texturas. No lo hace directamente, no es que uno indexa con U y B una textura, sino que le pide al texture sampler que le devuelva un valor.
Y lo que pasa acá adentro es un poco más complejo que simplemente leer un valor. Vamos a ver después cómo. Pero la idea básica que tienen que entender es que cuando uno está pintando una superficie, o mejor dicho, viendo una superficie, un quad, a través de la pantalla, podríamos imaginar como que en realidad estamos viendo una superficie, un punto específico, conocemos sus coordenadas UV en este punto y con eso le pedimos a un texture sampler que nos diga de qué color es. En realidad sabemos que el proceso es al revés, que es la GPU que dibuja triángulos en la pantalla y los rasteriza y los convierte a píxeles, pero también podemos verlo de esta manera para entenderlo. Entonces, ahora imaginemos que estamos de frente a esta ventana y estamos viendo esto que tenemos acá abajo, ¿sí? En realidad esta imagen puede confundir un poco porque nosotros estamos viendo con muchísimo detalle todo el piso de baldosas o de píxeles blancos y negros, pero en realidad nuestra pantalla acá tiene muy pocos píxeles y nosotros tenemos que elegir un solo color para pintar el píxel azul o el píxel rojo. No podemos partir el píxel en varios subpíxeles, hay que definir un solo color que represente a esa parte de la imagen. Entonces acá se plantea un problema. Cuando uno está viendo, por ejemplo, para el píxel azul de la pantalla, uno tiene que establecer de qué color tiene que pintar ese píxel. Uno podría decir, bueno, o es gris oscuro o gris claro. ¿Cuál de los dos es? Bueno, acá en el rojo no hay duda de que debería pintarlo de gris oscuro, porque toda el área de ese píxel está cubierta por gris oscuro en la realidad. Pero acá no, acá tenemos muchos texels. La palabra texel se utiliza para referirse a píxel de textura. O sea, a través de esta, podemos imaginarlo de la siguiente manera. Podemos imaginar esta ventana a través de la cual vemos nuestra escena imaginaria y podemos imaginar que a través de esta ventanita estamos viendo muchos texels. O sea, hay muchos píxeles de la textura que caen dentro de este rectángulo azul que corresponde a esta parte de la imagen. Entonces el problema que se plantea acá es distinto en el píxel rojo que en el píxel azul. En el píxel azul tenemos varios texels que caen en un píxel de la pantalla, ¿sí? Entonces ahí es un problema para resolver. ¿Cuál es el que representa el color que debemos pintar en el píxel azul? Y por otro lado, en el caso del rojo es el caso inverso, es decir, tenemos un texel que es mucho más grande y cubre varios píxeles de pantalla y también uno podría decir, bueno, pero ¿qué valor tengo que poner? Esos dos problemas se clasifican por separado en WebGL y uno le puede decir a WebGL cómo quiere que resuelva cada uno de los casos y existen diferentes técnicas. Esos dos casos tienen dos nombres. El primer caso del azul es el de minificación. Hay varios texels que caen dentro de un píxel de pantalla y el de magnificación hay menos de un texel que cae dentro de un píxel de pantalla, porque acá justamente esta baldosa gris oscuro, fíjense que cubre 2 píxeles y medio. ¿Cuál es el problema que se plantea acá? Bueno, ahora vamos a ver los distintos modos de resolver esos casos, pero básicamente, como yo les dije, imagínense que tenemos nuestra vista de la escena, como se ve aquí a la izquierda, y como efectivamente les dije, no podemos partir un píxel en subpíxeles, o sea que tenemos que elegir un color que represente al píxel. Si uno lo hace de una manera naive y dice, bueno, elijo un píxel u otro de la textura, por más que, por ejemplo, acá en el horizonte yo esté viendo en un píxel de pantalla varias de estas baldosas que representan los píxeles de textura, tengo que elegir o el claro o el oscuro. Entonces, si yo sigo esa lógica, que es la más simple, pasa esto. Es un problema que se conoce como aliasing y tiene que ver, es un problema común y estudiado en el muestreo de señales. Va más allá de las texturas. Si uno toma cualquier señal digital, este problema ocurre y está estudiado. Pero básicamente el problema que tenemos es que ninguno de los dos valores de la textura representa o de alguna manera es adecuado para representar ese valor que corresponde a esta zona de la imagen.
lo correcto sería aplicar un proceso que se conoce como filtrado y generar otros valores que no son ni gris claro ni gris oscuro, sino unos valores intermedios. Naturalmente uno se da cuenta intuitivamente que el ojo humano de alguna manera se comporta así. Cuando uno ve a la distancia y hay mucha información o muchos colores de varios objetos lejanos, de alguna manera el ojo termina promediando los colores, ¿sí? a medida que se alejan demasiado. Y eso es lo que debería resolver de alguna manera la GPU para que esto tenga un aspecto realista. Bueno, entonces vamos a ir concretamente a estos modos de filtrado. Uno de los modos, el más simple que podemos establecer a la GPU, el que tiene menos costo computacional, es el que se llama vecino más cercano. Y básicamente, si volvemos por un momento a las diapositivas anteriores, estamos en el caso de que uno ve a través de un píxel de la pantalla un punto de la superficie y una coordenada V, a través de la cual tiene que determinar qué píxel de textura tiene que leer. Entonces, imaginemos que este punto de la textura tiene un valor V que es con decimales. Por ejemplo, V 0,38, 0,74. Está bien, puede tener muchos decimales. Entonces, esa coordenada V no va a caer exactamente en el centro de un texel, va a caer en cualquier lado. Está bien, puede ser en el borde, entre dos, puede ser en el centro, puede ser en una esquina o entre medio. Entonces básicamente lo que estamos diciendo es que el punto rojo es el valor que yo le paso al sampler para pedirle una muestra de esa textura. Y ese punto rojo puede caer en cualquier lado en el mapa de bits que está en memoria. Imaginemos por un momento que cae acá donde está el punto rojo. Entonces la política Nearest Neighbor le dice: busca en los 4 píxeles más cercanos al punto que querés muestrear el píxel que está más cerca. En este caso, el que es el que está en amarillo por la distancia es el color, el píxel que está más cerca del punto muestreado. Por lo tanto, el sampler le devuelve color negro. Está bien, porque es el píxel que está marcado del punto amarillo. Esta es la opción más rápida de calcular, por lo tanto más eficiente, pero obviamente tiene el problema que se ve en esta imagen. Si usamos esa técnica, se produce este problema de aliasing, porque fíjense que esta política solo puede devolver dos valores. Si la textura está hecha en píxeles blancos y negros, solo puede devolver o blanco o negro. Y esto es lo que se ve en una escena. Ahora vamos a ver una demo. Bueno, en esta demo podemos ver en forma interactiva cuál es el problema que se produce cuando uno aplica esta técnica de filtrado de Nearest Neighbor. Fíjense acá a la derecha tenemos la vista desde una cámara imaginaria que está, ubicada donde está esta esfera roja y apuntando a este punto del piso. Si yo varío la altura de la cámara, o sea la posición, fíjense que en el horizonte lo que termina pasando es que a medida que uno se acerca al horizonte desde abajo, de golpe cada vez las baldosas más claritas se van acortando, ¿sí? Está bien, porque se aproximan su altura sobre la pantalla, termina siendo más chica que un píxel. Y lo que termina pasando es que cuando el muestreo de una baldosa y la siguiente se van pegando, o mejor dicho, cuando la distancia de muestreo es mayor que la distancia entre dos baldosas blancas, terminan pegándose. O sea, acá pareciera como que una baldosa blanca mucho más grande que el resto, y en realidad entre medio sabemos que hay baldosas negras, pero el salto entre muestras y muestras hace que de golpe una muestra vaya de una baldosa blanca a la siguiente baldosa blanca y salteando la negra que hay entre medio. Por lo tanto, se produce ese problema, y si uno agrega movimiento y animación, ve ese efecto bastante molesto de parpadeo. Más allá de la distorsión, ve en el fondo como que los píxeles se prenden y apagan. Afortunadamente existen otros modos que, mejoran o reducen este problema. El siguiente modo se llama filtrado lineal, y lo que hace es utilizar la información no de una muestra, no de un
un píxel solo de la textura, sino de los 4 más próximos. Y básicamente lo que hace es, dado el punto rojo, el punto que mostré en la textura, busca los 4 píxeles más próximos y los pondera en función de su distancia, o sea, hace una suma ponderada donde el mayor peso se le da al que está más cerca y menor peso a los que están más lejos. Eso lo que en definitiva produce es un valor que es un promedio de estos valores, y va a ser un valor que no va a ser ni blanco ni negro, sino que puede ser un gris en todo el espectro de valores entre el blanco y negro. De acuerdo, en este caso es más negro porque este píxel negro tiene mucho más peso que los dos blancos y este otro. Pero bueno, obviamente uno podría imaginar que si este punto rojo, el punto que estamos mostrando, se mueve en todos los valores posibles, va a generar todo un gradiente que va desde blanco a negro. Entonces, ahora estamos viendo el mismo problema de antes, pero visto desde la pantalla. Estamos viendo la imagen en la pantalla, estamos viendo un píxel, que es el azul, y estamos queriendo resolver el problema de cuál es el color de este píxel azul, dado que vemos toda esta porción de superficie y por ende toda esta porción de textura en este píxel solo. Y entonces, usando linear filtering, lo que estamos diciendo es que si yo estoy viendo este punto rojo, que este punto rojo es el centro del píxel, ¿sí? Es la coordenada de ese píxel de textura correspondiente al justo el centro, eso cae en el espacio de texturas en el lugar que estamos marcando acá, y los 4 vecinos son los puntos amarillos. Es decir, cuando nosotros pedimos esta muestra, los 4 puntos, los píxeles más cercanos al punto muestreado son esos amarillos, y vistos desde la pantalla son estos que están acá. Ahora la pregunta es, ¿esos píxeles representan el promedio de todos estos píxeles azules, perdón, de estos píxeles que están dentro del área azul? Bueno, en realidad no. Fíjense que hay un montón de otros píxeles que no están ponderados en la suma. Ahora, obviamente, eso sería muy difícil de computar y no solo costoso, sino no tendría un límite, porque podría haber millones de píxeles dentro de esta área azul. Entonces, hacer un promedio de una cantidad variable de píxeles no es algo lógico para hacer en la GPU, sobre todo si uno quiere resolver las cosas en un tiempo acotado. Vamos a ver en la demo cómo funciona el filtrado lineal en la demo. Bueno, fíjense que mejora un poco, sobre todo en esta zona de acá abajo, porque los bordes quedan un poco más difusos, pero en el horizonte todavía el problema no se soluciona del todo. El parpadeo es menor, pero sigue existiendo, y el problema de estas baldosas que parecen más grandes sigue estando, porque justamente el valor del promedio de los 4 píxeles más próximos no representa realmente a todo el promedio que debería aplicar en esa zona. Y acá entra otro proceso, otro mecanismo que se conoce como MIP Mapping. Para explicar qué significa, primero, el MIP Mapping es una técnica que utiliza para cada textura varias copias de la misma a distintas escalas. Imaginemos que nosotros cargamos en la GPU una textura que tiene 256 por 256. Si uno activa el mecanismo de MIP Mapping, lo que hace WebGL en forma automática es generar en memoria una copia de esa textura a la mitad de escala hasta llegar a una textura que tenga en alguna de las dimensiones horizontal y vertical un píxel de ancho o de alto. Eso es válido porque la textura podría ser de 256 por 1024, o sea, no necesariamente tiene que ser cuadrada, puede ser rectangular o apaisada o horizontal, o, digamos, puede ser más alto el ancho que el alto o a la inversa. Entonces, no importa cuál es la proporción de la textura, lo que hace WebGL es generar una copia de 128 por 128, 64 por 64, 32 por 32 hasta 1 por 1. Eso, si uno suma todas las texturas, todas las versiones escaladas hacia abajo, como mucho duplica el tamaño de memoria que usamos para la textura original.
O sea, va a ser como equivale a dos texturas de 256 por 256. ¿Para qué sirve eso? Bueno, si uno combina la técnica de filtrado lineal con el bitmapping, puede lograr un resultado como el que se ve acá a la derecha. Acá volvemos a la demo. Fíjense que ahora el tema está mucho mejor, aunque algunos defectos persisten. Ya ese parpadeo que se producía en el horizonte no molesta y el color, digamos, mejoró bastante. Bueno, la idea de combinar estas dos cosas, ¿para qué sirve? Yo les dije en esta diapositiva anterior que acá el problema era que yo quería promediar todos los píxeles de textura que caen en el área azul, pero obviamente hacer eso en tiempo real es muy costoso y no tendría no tardaría un tiempo acotado. Lo que uno puede hacer es de alguna manera precalcular esos promedios, no de forma exacta, pero aproximada. Cuando uno escala una textura, ¿sí?, hacia abajo, ¿sí?, o sea, reduce a la mitad de la resolución, en realidad depende cómo uno lo haga, pero lo más razonable sería que tomar 4 píxeles de la textura, hacer un promedio de los 4 y transformarlos en 1. Luego lo mismo de esta a esta y así sucesivamente. O sea, cada vez que uno va achicando la textura, va promediando 4 píxeles en 1. Y en definitiva, cuando llegue a un valor de 1 por 1, lo que va a obtener es algo que es cercano al promedio de todos los píxeles de la imagen, un solo color. Por lo tanto, en realidad lo que uno tiene acá son copias filtradas de la textura, o ya promediadas de la textura más grande. Entonces, cuando uno utiliza esta técnica combinada con filtrado lineal, lo que pasa es lo siguiente. Imaginemos que tenemos 3 puntos que vamos a analizar. Primero vamos a tomar el punto de la muestra número 1, que está acá arriba cerca del horizonte, y acá tenemos una situación en donde tenemos muchos píxeles de textura que caen adentro de un píxel de pantalla. O sea que tendríamos que hacer el promedio de muchos píxeles. Lo que hace esta técnica de combinar ambos métodos de bitmapping o el mecanismo de bitmapping con filtrado lineal es que hace el filtrado de los 4 puntos vecinos, pero sobre una versión de baja resolución de la imagen. O sea, acá nosotros queremos ir a elegir el bitmap más chico, ¿sí?, donde ya hay un promedio de muchos píxeles de textura. Por lo tanto, va a elegir para este punto buscar una de las versiones de la textura, o sea, un bitmap que tenga una resolución adecuada o casi cercana para que el promedio de 4 represente el promedio realmente de toda esta zona. Entonces, de alguna manera, como acá hay ya algo, hay información que está de alguna manera promediada, va a tener este aspecto que se ve acá en la imagen y va a generar un color gris como el que se ve en el horizonte. Luego en el punto 2, bueno, en una situación intermedia va a ir a buscar un bitmap de un poco más de resolución, y en el caso 3 va a ir a buscar la versión por ahí más grande de la textura, ¿sí?, el bitmap más grande. Hay un término que se utiliza en bitmapping para referirse a cada versión de la imagen que se llama niveles. El nivel más grande se llama nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces, en función del punto que está muestreando, el sampler define a qué nivel de bitmap tiene que ir a buscar la textura para aplicar el filtrado lineal. Bueno, acá vemos el resultado en videojuegos de la aplicación o no del bitmapping, ¿sí? En realidad el bitmapping se puede combinar con el otro mecanismo de filtrado. Puede ser bitmapping con nearest neighbor, con vecino más cercano, o podríamos no utilizar bitmapping y utilizar el filtrado. O sea, tenemos dos modos de filtrado que vimos hasta ahora: el vecino más cercano y el filtrado lineal, y el bitmapping. Y esas dos cosas, el filtrado y el bitmapping o no bitmapping, se pueden combinar para generar varias soluciones que tengan diferente performance. Hoy en día prácticamente no tiene sentido no usarlo, pero en las épocas en las que las GPUs no eran tan poderosas, cambiar eso hacía la diferencia entre que la performance de un videojuego sea adecuada o sea demasiado baja.
También el bitmapping tiene la ventaja, combinada con el filtrado lineal, que permite, por ejemplo, eliminar estos bordes marcados. Si uno combina eso con filtrado lineal, obviamente, a veces, dependiendo de la estética de lo que uno quiera hacer, uno le interesa que se mantengan los bordes visibles de la textura en la vista, en la imagen final, y a veces no. Por ejemplo, en el caso del pasto, uno quiere que justamente parezca natural y no quiere estos bordes definidos. Entonces usar el filtrado lineal genera que eso se suavice. Por el contrario, si uno quisiera que realmente esto parezca un piso de baldosas, bueno, podrían querer no utilizar el bitmapping. Entonces, en WebGL uno puede elegir combinar el modo de filtrado con el uso o no de bitmapping. Y para ello existen constantes, que son las que están acá, que justamente son como distintas políticas para resolver el sampleo de texturas. Cada vez que uno pida a un sampler una muestra de una textura, va a depender de cómo esté configurado para ese sampler, o sea, para esa textura, el modo de filtrado, es como resuelve el resultado. O sea, cada textura que uno carga en la GPU, además de cargar la información del bitmap propiamente dicho, le tiene que decir cómo quiere que se comporte, o sea, cómo quiere que obtenga la muestra en el caso de magnificación o minificación. O sea, estas constantes, son todos estos valores posibles, pueden aplicarse para el caso de magnificación con un valor y el de minificación con otro valor. Existe una instrucción de WebGL específica para decirle a un objeto textura de qué manera quiere que se comporte el sampler cuando ocurre el caso de magnificación o minificación. Uno le pasa esta constante. No voy a entrar en detalles ahora, pero en los tutoriales que están en la bibliografía o en los libros, en el libro de shaders, está explicado cuál es esa instrucción. Bueno, voy a comentarles brevemente cómo es el proceso de carga de una textura en WebGL. Como recomendaciones, que de todos modos vayan a los tutoriales que están en la bibliografía o las referencias más actualizadas, porque existen cosas que por ahí hayan cambiado un poco con respecto a las APIs de los browsers en tema de carga de imágenes, pero les voy a comentar la idea general. Como todo en WebGL, para utilizar un recurso tenemos que primero crearlo. Entonces lo primero que hacemos en esta línea es llamar a createTexture y me devuelve un identificador que voy a utilizar de acá en más para activar el recurso. Y la instrucción bindTexture lo que hace es justamente decirle que de ahora en más todas las operaciones que voy a hacer sobre texturas van a hablar de esta textura en particular, porque obviamente puedo tener muchas texturas en mi aplicación. La siguiente instrucción, que es glTextImage2D, lo que hace es cargar en la memoria de la GPU los datos de la textura. Básicamente le estoy pasando un arreglo de enteros de 8 bits y en este caso tengo un solo píxel, ¿sí? O sea, es el valor 0 en rojo, 0 en verde, 255 en azul y 255 para el canal alfa, que es esta A que figura acá, porque las texturas pueden tener las tres componentes de color y una cuarta componente denominada alfa, que representa la transparencia, que bueno, para utilizarse en WebGL hay que configurar de una manera particular el uso de texturas y en realidad el uso de los shaders, pero por ahora imaginemos que es simplemente una imagen de 4 componentes, con la cuarta componente que uno la puede ignorar o puede valer 1 siempre. Pero básicamente esta instrucción lo que dice es qué tipo de textura estoy utilizando, 2D, qué componentes tiene, ¿sí? Si es RGB, RGBA, hay otras representaciones más extrañas también que podrían ser de 2 canales. Y por otro lado le digo qué precisión, o sea, cuántos bits voy a utilizar para codificar cada canal. Que también acá existen un montón de variedades de posibles valores que pueden poner acá. Para más detalles vayan a la documentación, pero la idea general que
que acá con esta instrucción estoy pasándole a la GPU la información de la textura. Estoy cargando en la memoria de la GPU la información. Y obviamente en la aplicación existen varias formas de alimentar estos datos. Una sería generar este arreglo de valores por código. Por ejemplo, si uno quisiera generar un tablero de ajedrez, haría un ciclo for recorriendo filas y columnas y simplemente poniendo valores blancos y negros. O podría levantarlo de un archivo. La segunda forma, la de levantar un archivo, se puede hacer, por ejemplo, de esta manera que se ve acá abajo. Es una manera, existen por ahí otras APIs, otras librerías para hacerlo, pero una sencilla es la siguiente. En cualquier navegador existe un objeto que se llama image, y lo que estoy haciendo acá es crear una nueva imagen. Este objeto es un objeto de JavaScript. Luego estoy instalando un event listener, estoy escuchando el evento load, que es el evento que va a ocurrir cuando la imagen se termine de cargar, porque la imagen obviamente es un archivo externo y su carga es un proceso sincrónico. Entonces yo no puedo esperar que la imagen esté cargada inmediatamente de ejecutar el comando de carga. Por lo tanto, acá estoy instalando un callback para ser llamado cuando termine de cargarse la imagen. Y esta función que le estoy pasando le dice qué tiene que hacer con esa información de la imagen cuando se cargue. Lo que estoy haciendo es justamente hacer un bind, o sea, activar esa textura, y llamar a textImageD para decirle que la información, el arreglo de píxeles que cargué de la imagen, los cargue en la memoria de la GPU. Por último, esta instrucción, generateMipMaps, lo que le dice es generar las copias de distintos niveles de mipmapping. Esta instrucción no estoy seguro si ya es necesaria, tal vez sea un poco viejo este código y tal vez no sea necesario y sea automáticamente, pero verifíquenlo. Y esta última instrucción, el setearle el atributo source a la imagen, es lo que efectivamente ejecuta el proceso de carga. O sea, le estoy diciendo que la textura está en la carpeta resources barra y este nombre de archivo. Con lo cual acá se va a desencadenar la carga y cuando termine la carga va a ejecutar esta función de load para cargar la textura en la GPU. Esta es la idea básica de las dos formas que tienen de utilizar texturas en WebGL, mejor dicho, de cargarlas. Si quieren ir a ejemplos más concretos, pueden ir a cualquiera de estos tres links que están en el PDF de la presentación y ahí tienen ejemplos que ya están funcionando en donde se cargan texturas de un archivo.